La membrana plasmática de la célula eucariota es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Una propiedad de esta membrana es que está constituida por una bicapa fosfolipídica, que es una delgada membrana polar formada por dos capas de molécula de lípidos. Estas membranas son láminas planas que forman una barrera continua alrededor de las células y sus estructuras. La bicapa lipídica es la barrera que mantiene iones, proteínas y otras moléculas donde se necesitan, evitando su dispersión. Otra de las propiedades es que es selectivamente permeable, es decir, que es semipermeable, ya que regula el intercambio entre la célula y el medio. Es selectiva porque permite el pasaje de ciertas sustancias e impidiendo el de otras. De esta forma, pueden entrar a la célula aquellas partículas que necesite la misma y se evita que ingresen las que no les sean útiles. De la misma forma, la célula puede eliminar las partículas que ha generado como desecho. Así se regula la entrada y salida de sustancias a través de la membrana y se logra el correcto funcionamiento de la célula. La función de la membrana es la permeabilidad selectiva con transporte activo y pasivo. El transporte activo es el movimiento de sustancias de una membrana en contra de un gradiente de concentración y usando energía celular. Es decir, que la célula gasta ATP y lo realiza por exocitosis y endocitosis, que se divide en pinocitosis y fagocitosis. La exocitosis es el movimiento de materiales hacia afuera de una célula mediante el empaquetamiento del material en un saco membranoso que se mueve hacia la superficie celular, la cual se fusiona con la membrana y se abre hacia el exterior, permitiendo que su contenido se difunda hacia afuera. La endocitosis es el mecanismo que permite a las moléculas entrar dentro de células de ciertos tipos. La endocitosis de absorción significa la entrada de moléculas específicas en la membrana celular y la liberación de estas sustancias dentro de la célula en una vesícula. Existen también otros medios para que las moléculas penetren en una célula. Por ejemplo, la pinocitosis, que es la entrada de moléculas disueltas en forma líquida en una célula, y la fagocitosis, que es un proceso de defensa del cuerpo y corresponde a la incorporación de bacterias o de residuos celulares sólidos que van a ser digeridos por las células. En cambio, el transporte pasivo es el movimiento de sustancias por una membrana que va a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de ATP, y lo realiza por difusión simple, difusión facilitada y osmosis. La osmosis es la difusión de agua a través de una membrana con permeabilidad diferencial, es decir, una membrana que es más permeable al agua que a los otros solutos disueltos. O sea, es el proceso que consiste en el pasaje de H2O y de algunas sustancias disueltas en ella a través de una membrana semipermeable. Se produce desde el medio de mayor concentración hacia el de menor concentración de agua. La difusión simple es la difusión de agua, gases disueltos o moléculas liposolubles a través de la bicapa de fosfolípidos de la membrana plasmática. La difusión facilitada es la difusión de moléculas solubles en agua a través de una membrana con participación de las proteínas de membrana. Por otra parte, la membrana plasmática se explica por medio del modelo de mosaico fluido, que es un modelo que explica la estructura de la membrana y su funcionamiento. Los lípidos y las proteínas están dispuestas en una organización de mosaico. Las membranas biológicas son estructuras casi líquidas, donde tanto estos lípidos y proteínas pueden realizar movimientos de traslación dentro de la bicapa. Los dos componentes primordiales de este modelo de mosaico fluido son, en primer lugar, los fosfolípidos que se disponen formando una bicapa, situados con sus cabezas hidrofílicas hacia el medio externo y sus colas hidrofóbicas que apuntan hacia el medio interno. Son los principales elementos estructurales para la formación de las membranas biológicas. Las membranas biológicas hacen posible la existencia de las células que componen a todos los organismos vivos. Y en segundo lugar, las proteínas, que permiten y regulan el paso de sustancias que por su tamaño o por su carga no atraviesan libremente la membrana plasmática y son receptoras para la transducción de señales. Las proteínas se dividen en dos tipos: las proteínas integrales que atraviesan la membrana y las proteínas periféricas, que se asocian con la membrana por enlaces iónicos fuertes, principalmente con las mismas proteínas integrales. La función de estas proteínas es actuar como filtros selectivos y como mecanismos de transporte activo. Son responsables de hacer entrar nutrientes y de expulsar productos celulares y de desecho fuera de la célula. Las células eucariotas poseen un sistema endomembranoso, lo cual es un grupo de membranas y organelas que trabajan en conjunto para modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas.
Incluyen una variedad de organelas, como por ejemplo la envoltura nuclear, los lisosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Cada una tiene una función. Los lisosomas contienen enzimas digestivas que ayudan a degradar el material ingerido. El aparato de Golgi produce, procesa y almacena proteínas. El retículo endoplasmático transporta todo tipo de materiales alrededor de una célula. El núcleo es el cerebro de la célula y es el cual dirige sus actividades, contiene material genético llamado cromosomas y es hecho de DNA. Y están las vacuolas, que son las que permiten el almacenamiento de distintas sustancias. Al metabolismo lo podemos definir como el conjunto de reacciones químicas que son catalizadas por enzimas y que tienen como resultado el intercambio de energía entre la célula y el exterior. Estas suelen dividirse en dos etapas o en dos grupos de reacciones, que son catabolismo y anabolismo. El anabolismo es una reacción de reducción, donde se convierte una molécula completa en otra más simple y usualmente libera energías. En cambio, el catabolismo se construyen moléculas grandes a partir de unas más pequeñas y usualmente necesitan el aporte de energía. La respiración celular es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable para la célula, principalmente en forma de ATP. La primera reacción se da lugar en el citosol del citoplasma y es la glucólisis. La glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Es decir, el reactivo de la glucólisis es la glucosa y los productos son los piruvatos. Además, hay otros productos de tipo energético. Como consecuencia, se generan 2 moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, y 2 moléculas de dinucleótido de nicotinamida y adenina. El ATP es una molécula muy importante por la que se constituye una reserva temporaria de energía que queda disponible para cualquier actividad que se realice en la célula. Y el dinucleótido de nicotinamida y adenina es una coenzima que hace depurar electrones y protones, es decir, quitan electrones que producen corriente y agregan protones para controlar el pH. La segunda reacción se da lugar en la matriz mitocondrial y es el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es decir, una serie de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular. En primera instancia, como parte del proceso, los piruvatos que se obtienen en la glucólisis se van a transportar hacia la matriz mitocondrial. Lo que ocurre con los piruvatos es que van a perder un átomo de carbono de cada uno en forma de dióxido de carbono. Y se obtienen moléculas de 2 átomos de carbono cada una, llamadas acetilos. Estos acetilos se van a unir a una molécula de coenzima A. La coenzima A es el intermediario entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. El acetilo ingresa al ciclo de Krebs y se une a una molécula inicial que se conoce como oxalatato y se obtiene un producto llamado citrato. Cuando ingrese el primer acetilo se van a perder 2 átomos de carbono en forma de dióxido de carbono. Y cuando ingrese el segundo acetilo se van a perder también 2 átomos de dióxido de carbono. En total se van a obtener 4 átomos de dióxido de carbono. El ciclo de Krebs tiene 2 vueltas para degradar a los 2 acetilos, una vuelta por cada acetilo, para obtener 4 moléculas de dióxido de carbono. Los demás productos del ciclo son 6 dinucleótidos de nicotinamida y adenina, 2 coenzimas de cofactor redox y 2 GTP, que actúan como transportadores de electrones, transportándolos a la cadena respiratoria para obtener más energía. La tercera reacción se da en la membrana interna mitocondrial y es la fosforilación oxidativa. Es el proceso metabólico final de la respiración celular, tras la glucólisis y el ciclo de Krebs. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Esta funciona con 2 tipos de reacciones que están acopladas. Una utiliza reacciones químicas que liberan energía, mientras que la otra utiliza esa energía para llevar a cabo sus reacciones.
El flujo de electrones a través de la cadena de transportes de electrones desde donantes de dinucleótido de nicotinamida y adenina a aceptores de electrones como el oxígeno es un proceso exergónico, libera energía, mientras que la síntesis de ATP es un proceso endergónico, requiere de energía. Tanto la cadena de transportes de electrones como la ATP sintasa están embebidos en la membrana, y la energía es transferida de la cadena de transporte a la ATP sintasa por el movimiento de protones a través de la membrana, en un proceso llamado quimiosmosis. Se comporta de manera similar a un circuito eléctrico, con una corriente de protones siendo transportados desde el lado negativo de la membrana hacia el lado positivo, por las enzimas de la cadena de transporte de electrones que bombean protones. El movimiento de protones crea un gradiente electroquímico a través de la membrana, el cual es llamado fuerza protón motriz. Este gradiente tiene dos componentes, una diferencia en la concentración de protones, un gradiente de pH, y una diferencia en el potencial eléctrico, con un lado negativo. La energía es almacenada como la diferencia de potenciales eléctricos en la mitocondria, pero también como un gradiente de pH en los cloroplastos.